Continúa la gran final del Chess.com Classic, torneo del Champion Chess Tour. Y bueno, ya en el video anterior se los había comentado. Si alguien podía ganarle un match al número 1 del planeta Magnus Carlsen, ese es el gran maestro Alireza Firouzja. Y es que el prodigio iraní es uno de los jugadores que más se les complica a Magnus, porque suele ser muy táctico y complicar bastante las posiciones. ¿Qué pasó? Bueno, que tuvimos un primer match súper vibrante. Las dos primeras partidas finalizaron en tablas, la tercera la ganó Magnus. Ya cuando todo parecía completamente perdido para Alireza en la cuarta, terminó milagrosamente ganando la partida, ¿no? Si no han visto, por supuesto, ese duelo, por acá lo tienen en una tarjeta. Y bueno, todo se tenía que definir en este Armagedón, en donde ambos jugadores ofrecen una cantidad de tiempo. En este caso, Firouzja, como ofreció menos tiempo, se quedó con las piezas negras, ya que recuerden que si lograba tan solo unas tablas, sería el ganador de este match, más no de la final, porque recuerden que aunque Magnus perdiera este match, todavía tenían que ir a otro de desempate, puesto que él era el que estaba esperando en el cuadro de ganadores. Pero bueno, sin más, vamos a ver lo que sucedió en esta partida Armagedón, que estuvo sumamente emocionante. No sin antes, por supuesto, recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan el otro match de desempate, ¿no? La gran final. Con las piezas blancas en esta partida Armagedón y por supuesto con 10 minutos en el reloj, el número 1 del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada D4. Recuerden que aquí Magnus tenía la obligación de ganar la partida. Mientras que con las negras, y a quien solo le bastaban unas tablas, Alireza Firouzja respondía con D5. Ojo, 2 minutos menos en el reloj. C4 por parte de Magnus, gambito de dama, E6 de Firouzja, caballo F3, caballo F6, G3, D por C4, alfil G2 y C5. Bueno, bastante normal la apertura. Recuerden que Firouzja quiere simplificar la posición porque, bueno, le convienen las tablas. Dama 4 por parte de Magnus, que de momento evita el cambio de piezas. Alfil D7, dama por C4, B5, dama C2, caballo A6, enroque y torre C8. Bueno, las negras están saliendo muy bien de la apertura. Las blancas ya se enrocaron, pero aún tienen que pensar en el desarrollo del caballo y el alfil, mientras que a Firouzja tan solo le falta desarrollar un alfil y por supuesto enrocar. Y bueno, aquí Magnus decide jugar a 3 para evitar la entrada del caballo a B4. Sin embargo, parecía algo mejor dama de 1 y en caso de alfil C6, alfil F4 con una posición más o menos equilibrada. En cambio, tras A3, C por D4 por parte de Firouzja, rayos X a la dama, dama de 1 de Magnus, caballo C5, caballo por D4 y E5. Fíjense que aquí Firouzja está por allí especulando con la entrada del caballo a B3. De momento, de casilla defendida por la dama. Caballo F3 por parte de Magnus, alfil E6 de Alireza Firouzja, que sigue planeando meter el caballo allí. Dama por D8 jaque, torre por D8, caballo C3 y caballo B3. Y ojo con esta posición, ¿no? Quizá era lo que estaba buscando Magnus, algo más o menos complicado. Y es que tras torre B1 y alfil F5, a primera vista parece que las negras se van a ganar sencillamente una calidad, pero es que las blancas van a tener suficiente compensación. Magnus jugó caballo por E5, alfil por B1, alfil C6, jugada intermedia, rey E7 y caballo por B1. Sí, las negras se quedaron con una calidad de más, pero la compensación de las blancas es evidente. Primero, tienen la pareja de alfiles. Segundo, tienen un peón en compensación. Y bueno, tercero, el rey negro está allí en el centro medio expuesto, ¿no? Lo que quizá favorece a Firouzja es que como no hay damas, pues es difícil que el rey pueda ser atacado tan fácilmente. Sin embargo, sí que hay varias piezas menores que pueden llegar rápidamente a atacarlo. Pero bueno, Firouzja sin miedo decide jugar rey E6. Buena jugada para darle salida a su alfil. De lo contrario, pues va a ser difícil sacarlo de allí. Caballo D3 por parte de Magnus Carlsen. Caballo D4 de Alireza Firouzja atacando el alfil. Caballo F4 jaque. Rey F5. Bueno, fíjense cómo el iraní continúa llevando su rey hacia el centro sin ningún temor, ¿no? Increíble. Ahora parece que las piezas pudiesen llegar más rápidamente, pero en realidad no es tan fácil como parece. De hecho, Magnus decide defender su alfil con alfil G2. Ojo que era interesante E4. La idea es que tras rey E5, ya que, bueno, no se puede capturar el peón, porque, bueno, si se captura con caballo vendría G4, desviando al rey, se cae el caballo y ahora las blancas estarían mejor. Pero tras rey E5 viene alfil B7, ¿no? Y bueno, no está claro allí, ¿no? El rey está como en peligro. Ahora, tras la jugada alfil G2, G5 por parte de Firouzja, que ataca al caballo de Magnus. Alfil H3 por parte de Magnus Carlsen.
G4 de Alireza Firuza cubriéndose, alfil G2 y ahora alfil D6. Bueno, increíble, pero aquí Firuza ha jugado como una máquina. Ha hecho los mejores movimientos para poder mantener a su rey fuera de peligro. Caballo C3 por parte de Magnus Carlsen, torre HE8 de Alireza Firuza, evitando la jugada de 4. Fíjense que eran lo que querían hacer las blancas. F3 por parte de Magnus, alfil por F4, F por G4 jaque, rey G6, alfil por F4 y caballo por E2. Bueno, aquí Firuza recupera uno de los peones y al mismo tiempo intenta simplificar, cosa que para nada le conviene a Carlsen, que tiene que intentar mantener piezas para buscar la victoria. Caballo por E2 por parte de Magnus. Bueno, ya prácticamente esto se igualó también en tiempo, cosa que tampoco le conviene al noruego. Torre por E2 y ahora G5. Una pequeña imprecisión aquí de Magnus, que tenía que jugar alfil F3. En caso de torre E8, que es la mejor, vendría H4. Pero ustedes dirán, ¿por qué no torre por B2 si el peón está en el aire? Bueno, porque vendría G5 atacando el caballo y en caso de caballo D5 viene alfil E5. Y bueno, las blancas están logrando un buen contrajuego. Se amenaza la torre, se amenaza torre de 1. Y bueno, quizá esto como mínimo deba estar igualado. Pero bueno, Magnus decide jugar G5, caballo D5 por parte de Alireza Firuza, alfil C1 de Magnus Carlsen, que ahora sí defiende el peón, caballo E3 y alfil F3. De nuevo, las blancas no pueden impedir la simplificación. Y como ya les dije, eso no le conviene al noruego. Quizá algo mejor era primero la jugada alfil E4 para hacer que el rey retroceda un poco y ahora sí alfil F3. Tras alfil F3 directamente, caballo por F1. Firuza ni lo piensa y rápido se lanza la simplificación. Alfil por E2 de Magnus Carlsen, caballo D2 y ahora H4. Magnus decide defender su peón de G5. Quiere quedarse con esta mayoría por el flanco de rey, aunque quizá algo un poco mejor era alfil por B5. Tras rey por y rey F2, claro que las negras están mejor, ¿no? Pero todavía las blancas tienen sus amenazas con rey E2. Tras H4 directamente, A6, bueno, Firuza también defiende su peón, rey F2, F6 y ahora G por F6. Ojo, aquí no sirve la jugada rey E1, ¿no? Aparentemente buena porque viene caballo E4, ¿no? Y es que también se amenaza el peón. Por eso aquí Magnus juega G por F6, rey por F6 de Alireza Firuza, G4 por parte de Magnus, que bueno, se elimina sus peones doblados y se queda con un 2 contra 1 interesante. Rey E5 de Firuza, rey E1 de Magnus, que ahora se ataca al caballo, caballo E4, alfil E3, torre C8, alfil D1, torre D8 y alfil C2. Por supuesto, Magnus tiene que forzar, no puede repetir jugadas porque esto no le conviene. Recuerden que tiene que ganar. Torre F8 por parte de Firuza, alfil D1 de Magnus y ahora caballo D6. Algo mejor aquí era H5, perdón, caballo G3, perdón. Tras la jugada alfil B6 viene torre F1 jaque, rey D2 y caballo E4. Y bueno, las blancas intentan meterse allí en una posición de tabla, ¿no? Si el rey retrocede, caballo jaque. Si viene a este lado, comienza a atacar el alfil. Pero bueno, tras caballo D6 que parece bastante segura para meter el caballo en C4, H5 por parte de las blancas, caballo C4 de las negras atacando el alfil, el peón, alfil C1, Magnus tiene que retroceder y ahora rey D4. Firuza sigue avanzando con el rey, aunque aquí torre C8 quizá era un poco mejor, amenazando temas tácticos con caballo por A3, que bueno, no parece fácil de detener. Tras la jugada rey D4, alfil C2 por parte de Magnus Carlsen, caballo E3 de Alireza Firuza, alfil por E3, rey por E3 y alfil por H7. Bueno, Firuza se arriesga a entrar en este final porque quizá lo tenía perfectamente calculado, ¿no? Y es que más allá de que las blancas tengan estos dos peones libres, en realidad no son ningún peligro para las negras porque van a traer su rey también para colaborar en la defensa. Rey F4 por parte de Firuza, alfil F5 de Carlsen y rey G5. Y bueno, tras esta jugada, pues ya la partida definitivamente no la van a ganar las blancas, ¿no? Esto a lo mucho va a ser tablas. Rey D2 por parte de Magnus, torre de 8 jaque de Firuza, rey C3 y A5. Con este movimiento se impide que el rey blanco pueda entrar a molestar los peones. Magnus juega B4, buena jugada para fijar el peón en casilla blanca. A por B4 jaque, A por B4, torre D6, rey B3, torre D4, alfil E6 y torre D6. Aquí Magnus Carlsen juega alfil F5, Firuza repite y Magnus juega rey A3. Como les dije, no puede hacer tablas porque igual saldría perdiendo, así que tiene que forzar. Torre D6, bueno, ya Firuza no tiene nada que perder, simplemente repite, rey B2,
torre de 4, rey B3, torre de 6, rey C3, torre de 8, alfil de 3 y bueno, tras la jugada rey por G4, Magnus de hecho decidió abandonar porque sabe que no va a poder ganar, ¿no? No abandona porque está perdido, sino abandona porque en realidad la partida ya no va a pasar de las tablas. Las blancas pueden jugar alfil por B5, pero tras rey por H5, las negras inmediatamente van a sacrificar la torre por el peón y esto va a ser empate. Bien amigos, realmente increíble lo que logra Alireza Firouzja, ganarle el primer match de este torneo a Magnus Carlsen, ¿no? Y es que hace tiempo que no veíamos a Magnus perder un match. Como les dije, Firouzja podía lograrlo porque tiene un talento espectacular. Pero recuerden, esto todavía no ha terminado, ¿no? Y es que como Magnus estaba esperando en el cuadro de los ganadores, ahora tienen que irse a otro match un poco más corto de 2 partidas. En caso de empate vendría el Armagedón. Les adelanto, ya ese match se jugó, ya hay un campeón, pero lo verán en el próximo video. Y de hecho se decidió en el Armagedón porque las 2 primeras partidas de ese match terminaron en tablas. Así que si no se quieren perder esa partida ya definitiva del Armagedón, les recuerdo, primero que nada me pueden apoyar dándole un buen like al video. Suscríbanse al canal y activen esa campanita porque esa partida decisiva la tendrán dentro de un ratico apenas. Así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.